Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Martínez y estoy con Daniel González. Estamos en la asignatura de deportes, en este caso sobre ruedas, y vamos a presentar la planificación final del deporte patinaje. Para esto, vamos a empezar directamente entendiendo el volumen y intensidad que utilizamos para nuestra planificación y qué categoría también fue a la cual nosotros planificamos. Entonces, como tal, nosotros planificamos para una categoría de transición, la cual se basa, en este caso, de niños de entre 11 a los 13 años. Para esto, la intensidad directamente va a variar dependiendo pues, de las distintas edades dentro de la categoría, pero hablamos de que dentro de la escala de intensidad para los niños de 11 años tenemos 24 segundos y para pues, una escala de 5 hablamos de que el niño se demora, en este caso realizando una vuelta dentro de la pista de patinaje de 200 metros, 17 segundos. Asimismo, con una edad pues, de 12 años, para la escala 1 en la intensidad se demorará 23 segundos y en una escala 5, 15 segundos. Por ende, para una edad de 13 años, 22 segundos en una escala 1 y para una escala 5 hablamos de 14 segundos. Asimismo, para entender un poco el volumen, puedes devolverte. Hablamos de que el volumen pues en kilómetros va a significar en una escala de 1, 30 kilómetros que vendrían siendo 150 vueltas y una escala 5, 70 kilómetros que vendrían siendo 350 vueltas. Sin embargo, para nuestra planificación vamos a medirlo por metros. Entonces, nuestra escala pues en la parte de arriba también va a estar dividida con el respectivo volumen, pero ya medido por metros. Ahora, vamos a utilizar las competencias en este año para la categoría, las cuales las dividimos en dos tipos. Un tipo pues, A, que vendría siendo la competencia pues, fundamental, Torneo Nacional Transición 2026, que va a llevarse a cabo el 28 al 30 de noviembre, y un tipo B, que van a ser otro tipo de competencias, podríamos decir un poco más leves, en la cual hablamos de un torneo distrital que se llevará a cabo del 11 al 12 de octubre de este año, y una competencia B1, la nombramos en este caso, que vendría siendo un torneo distrital eh, que se llevaría a cabo del 23 al 24 de agosto. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar directamente a la planificación, en la cual directamente nuestro objetivo se va a llevar muy encaminado directamente hacia, como lo indicamos, la preparación de estos deportistas que a pesar que vayan a competir en una clase pues avanzada, teniendo en cuenta que en el patinaje desde muy temprana edad los deportistas ya cuentan con una preparación pues bastante óptima, lo enfocamos en que esta técnica, la técnica específica que el patinador para ese entonces ya debe dominar, se vea asimismo proyectada hacia estas competencias y directamente que las capacidades eh, condicionales, tanto como coordinativas y demás, vayan encaminadas hacia un pico de forma, como lo indicamos, pues teniendo en cuenta las competencias o la competencia principal, dependiendo pues de también los fogueos y pues las competencias extras que nosotros vayamos a tener, va a ir pues muy encaminado a esto. Ahora, para entender pues un poco más el volumen y intensidad que nosotros planificamos y que quisimos mostrar dentro de la, del macrociclo, nosotros vamos a encontrar pues en los microciclos directamente volumen e intensidad, una estructura. Bueno, el modelo que en primera medida pues, se utilizó es un modelo tradicional que, como se sabe, Matiev directamente lo proyectó hacia una progresión pues, lineal. Asimismo, pues encuentra un aumento progresivo y directamente tenemos pues diferentes tipos de fases de la periodización, en la cual está la fase preparatoria, competitiva y transitoria, entre otras. Esto pues para encontrar un pico de forma. Ahora, para entender pues un poco lo que nosotros quisimos proyectar, dentro del número de sesiones por microciclo, vamos a hablar de 5. Dentro de estas 5 sesiones, la distancia por sesión se va a medir por metros, entonces hablamos que 50.000 metros va a ser la distancia que va a recorrer el deportista en una sesión de un volumen 3, y la intensidad va a ser, en este caso, como lo mostramos pues en la tabla anterior, la velocidad en la cual el atleta va a recorrer directamente una vuelta de la pista de 200 metros. Entonces, se dividió la distancia total de la sesión versus el tiempo que se demoraba directamente el deportista en recorrer una de las vueltas de esta pista de 200 metros, y ahí nos dio pues un total de distancia recorrida por las 5 sesiones, que en este caso serían 250.000 metros, por las 5 sesiones de ese microciclo. Entonces hablamos de que el deportista, por ende, dentro de nuestra planificación, tendría que demorarse 438 minutos en las 5 sesiones pues por la semana. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora vamos a entender un poco más con respecto a las ondulaciones con la gráfica y asimismo hacia las capacidades.
Esto arrancamos de una vez hablando primeramente de la distribución que se realizó tanto para el periodo pues, preparatorio, el periodo competitivo y el periodo transitorio. Básicamente se hizo primero una distribución por fechas, donde pues digamos que para poder responder a la competencia fundamental, que va a ser en la semana 34, del 24 al 30 de noviembre, pues se hizo una distribución donde el plan empezó en el mes de abril, como evidenciamos acá, en la semana del 7 al 13 de abril. Se hizo una distribución para diferentes mesociclos, donde pues seguimos la literatura y se divide entre microciclos, mesociclos entrantes, básicos, preparatorio, desarrollador, estabilizador, de control, precompetitivo, competitivo y de restablecimiento. Asimismo, la distribución que hicimos pues corresponde a esa misma línea de la literatura, donde pues los microciclos tenían una especificación digamos que relaciona al volumen y la intensidad y también pues en concordancia con la competencia, donde encontramos microciclos corrientes, toque de restablecimiento, competitivos, aproximación y ya, básicamente esos. Digamos que se hizo una distribución bajo la escala de 1 a 5, como mencionó ya mi compañero, donde pues la escala dependía, el valor dependía del tipo de microciclo, porque digamos que no podía ser la misma escala en cuanto a volumen e intensidad en un microciclo corriente que en uno pues de choque o en uno competitivo. Básicamente, digamos que esa distribución se realizó siguiendo el modelo de la dinámica de cargas de MATLAB, donde pues evidentemente primero el volumen inicia siendo alto, tal como se muestra acá en la gráfica de abajo, es una gráfica que relaciona volumen e intensidad. Podemos ver que a lo largo de todo el periodo preparatorio, más o menos hasta la semana 20, donde tenemos una de las primeras competencias, la competencia B1, ahí es donde el volumen siempre va predominando por encima de la intensidad. Ahí es donde se realiza la inversión de la curva, que es donde pues, es la semana de competición, quiere decir que la intensidad sube, el volumen disminuye, y posterior a esta semana, la gráfica o la dinámica vuelve a cambiar. El volumen sigue predominando en azul, intensidad en rojo, sigue más baja, y vuelve a cambiar en la semana 27, donde tenemos el segundo distrito de la competencia, que es la B2, como lo explicaba el compañero, aquí vuelve a cambiar la gráfica, la dinámica, intensidad es mayor y volumen disminuye. Después, hay una semana en la que realizamos una tarea, pues digamos que de carácter competitivo, pues, como lo señalamos a trabajo, que es en la semana 29, ahí la gráfica tiende a invertirse un poco, pero ya después la que predomina va a ser la intensidad frente al volumen dentro del periodo competitivo que pues corresponde al mes de noviembre, hasta llegar a la semana 34. Ahí es donde, pues como se nota aquí en la gráfica, en esa semana se alcanza pues el pico de mayor intensidad, donde se busca pues la forma deportiva sea la más óptima y desde ahí en adelante pues digamos que disminuye drásticamente la intensidad, casi que a la par con el volumen, siendo ambos de un nivel muy bajo, donde pues encontramos en la escala valores de 1 a 2 más o menos. ¿Por qué? Porque aquí ya inicia el periodo transitorio, el periodo de restablecimiento y pues lo que se quiere es ahí es recuperar la forma deportiva a través de la recuperación, buscar una correcta recuperación que nos permita pues después volver a retomar la preparación con el deportista, ¿vale? Y aquí abajo básicamente se hizo la distribución en porcentajes para cada componente de la preparación y básicamente esto se obtiene a través de los cálculos que ya mencionó mi compañero, donde tomamos la distancia por sesión, damos para cada microciclo, y lo que hacemos es multiplicarlo por el porcentaje que le asignamos a cada microciclo para cada componente de la preparación, y esto lo dividimos en 100. Aquí salen todos los porcentajes o la cantidad de distancia por sesión para cada uno de los microciclos a lo largo de la gráfica. ¿Listo? Acá tenemos también las semanas donde indicamos cuándo es la valoración inicial, los test de control, que hicimos dos, uno en la semana 13 y uno en la semana 22. ¿Listo? Todo esto pues en concordancia de cuándo se cuadraron las competencias, de cuándo pues se pronosticaron y pues de cómo también se va sintiendo el deportista, que eso se puede ir midiendo de diversas formas, tanto de forma objetiva como de forma subjetiva a través de cuestionarios, percepción del esfuerzo, entre otras variables más. Básicamente, esto fue el macrociclo realizado para la categoría transición. Esto es la base de la planificación con su volumen respectivo y su intensidad para cada microciclo, para cada mesociclo y pues para el plan de las 42 semanas. Todo tuvo una distribución que respondiera a la literatura y a la estructura del macrociclo de MacDiff, donde pues el número de semanas para cada mesociclo fue un mínimo de 4 semanas, correspondiendo a este tipo de modelo donde pues las 4 semanas, de 4 a 6, es el mínimo para poder generar adaptaciones, en este caso para los patinadores de la categoría transición, y sustentándolo un poco en cuanto al número de semanas para el periodo preparatorio, que es el que más semanas tiene, pues porque ahí queremos acumular cargas, queremos acentuar ese trabajo, especialmente, como se evidencia acá en los porcentajes, pues de preparación física, para hacer que ellos acumulen trabajo general, posteriormente específico, y que lleguen lo mejor preparados a la etapa precompetitiva y posteriormente a la transitoria. Entonces, básicamente, ese fue pues, el resumen del plan, de los objetivos que teníamos y de cómo lo desarrollamos junto con mi compañero Juan, para pues, poder cumplir con las metas pronosticadas y pues con una última preparación para los patinadores de transición. Esperamos que les haya gustado y pues nos vemos en una próxima oportunidad.